ya somos casi habituales los que venimos por aquí, ¿no se oye? Y hay que decir en honor a la verdad que a mí IR no me ha invitado. ¿Mejor ahora? Mucho mejor, muy bien. Pues como decía, hay un pequeño cambio y la verdad es que la prueba es que la forma de colocarme en el programa por invitado especial, que no sé si es un apartado dedicado a viejas glorias o algo así, porque seguramente no sabían dónde colocarme. Para los que vinisteis el año pasado, seguramente recordaréis que ya intervine y de hecho IR tuvo el mal gusto de invitarme el mes de octubre, creo recordar, semanas antes de que ocupara mi actual posición, con lo cual es probable que esa etiqueta que ahora hay debajo de mi nombre pues haya cambiado un poco las cosas. Es decir, que en una jornada que se llama Revolution TV, supuestamente yo vengo a hablar en nombre de los diplodocus o de los dinosaurios, ¿no? Ya veremos que no es del todo así, ¿no? Sí aceptaréis todos conmigo que hay una especie de situación cuando menos curiosa en la medida en que se vive rodeado de esa selva de palabras de las que doy por descontado que en un auditorio tan cualificado como este todo el mundo sabe de qué habla, pero en donde no es fácil predecir lo que va a suceder no solo dentro de 5 años, sino ni siquiera el mes que viene, y sino que me lo digan a mí, que aunque hoy no he venido a hablar de eso, tengo algún que otro problema con la asignación espectral. Así que, pensando un poco cómo iba a plantear yo esta reunión, decidí que os iba a contar un cuento. Os iba a contar un cuento que se llama El sueño de los gatos. Y es un pequeño chiste que voy a explicar enseguida. Para algunos de los que siguierais mi blog, suspendido sin edit por razones de no independencia, este era el título también de un post de la pasada primavera. Es decir, que curiosamente, a pesar de mi etiqueta, puedo sostener algunas de las cosas con la misma tranquilidad, con etiqueta y sin etiqueta. Y en realidad, ahí está el enlace al post. El sueño de los gatos es un pequeño chiste que yo hacía, porque Los Gatos es un lugar en California, donde por cierto hay un magnífico restaurante que está entre los mejores del mundo, que se llama Manresa, pero que también está la sede de una compañía que está siendo algo importante en este nuevo proceso de transformación de la televisión. El señor Hastings, por el que yo tengo una gran admiración y un respeto profesional, es el consejero delegado de Netflix. Y la primavera pasada, Reed Hastings se subió al monte Sinaí y bajó del monte Sinaí con un manifiesto, que curiosamente también tenía 10 puntos. Y yo cometí la petulancia en ese post, y voy a intentar desgranarlo ahora, ese manifiesto que de alguna manera puede suponer la definición de los grandes hitos que marcan esta revolución de la televisión, lo argumentaba sobre 10 principios. Y yo voy a cometer la petulancia de contraargumentarlos e incluso dar alguna razón que me parece que el señor Hastings obvió y que me parece realmente importante. La primera cosa que el señor Hastings decía en ese manifiesto era que tenemos un Internet que es cada vez más accesible, más rápido, que nos permite más cosas. Argumento que yo no puedo desmentir, pero que conviene matizar, porque yo que vivo a 2 o 3 manzanas de aquí, tengo una conexión de fibra que me permite altos niveles de velocidad, pero de acuerdo con las estadísticas de la propia CMT, estoy en el caso de España, en un 10% privilegiado de gente. La inmensa mayor parte de las conexiones no tienen velocidad suficiente como para proporcionar una experiencia satisfactoria en el consumo de vídeo. Hecho que hay que ponderar muy bien cuando uno habla de manera conversa y apocalíptica de las nuevas formas de distribución. Y yo creo que hoy vamos a tener muchos conversos y muchos apocalípticos, lo digo con mucho cariño, pero seguramente los conversos y los apocalípticos, los conversos casi todos también provienen de los dinosaurios, por cierto, tienen mucho que decir. Es verdad que tenemos televisiones cada vez mejores. Estaba hablando hace un rato José Luis de ese gran porcentaje ya
de televisores que se venden con capacidad de conectarlas, pero no todas se conectan. Ahí hay un gap que el fabricante y el distribuidor de contenidos no ha sabido cubrir. Según algunas cuentas, probablemente en 2 años, entre el 30 y el 40% del parque de televisores españoles, simplemente por el mecanismo de renovación de ese parque tendrá capacidad de tener una televisión conectada. Pero sin embargo, las mismas estadísticas dicen que probablemente 2/3 de esas televisiones no estarán conectadas, ni siquiera a través de mecanismos accesorios como consolas, set-top boxes o cosas parecidas. La tercera cosa que decía el señor Hastings en su manifiesto, cosa que también es cierta, y ese chisme es un buen ejemplo de ello, es que cada vez habrá más adaptadores más baratos y accesibles. Es decir, para televisores que no están per se conectados, aparecerán pequeños add-ons como este, el Chromecast, que es una auténtica maravilla. Para los que no estéis familiarizados con el chisme, se vende en el mercado americano, pero es muy fácil que cualquier amigo os lo traiga. Es un dispositivo del tamaño de una caja de cigarrillos, aunque algunos ya ni siquiera sabrán comprar una caja de cigarrillos, que se conecta a la salida HDMI de cualquier televisor que no tenga, que tenga cierta preparación y permite conectarse a una red wifi, por lo tanto convertirlo en televisor. Pero como digo, este, que es un buen modelo de un adaptador incluso bonito, diría yo, coincide con un hecho del cual yo he tenido una lamentable experiencia, ¿no? Aunque ahora ya sé hablar casi del Pleistoceno, en el proceso de adaptación a la TDT supimos que no importaba lo buenos y los fáciles de conectar que fueran los set-top boxes para las televisiones, porque siempre habría alguien que no sabría cómo conectar. Y yo creo que ese fenómeno se repite también con estos adaptadores. Es verdad que cada vez hay más vídeo en la segunda pantalla, en el tablet y en el PC, sin lugar a dudas, pero también es verdad que muy pocos de esos usos concurrentes. Uno utiliza para un consumo incidental, sobre todo el tablet, menos el teléfono, hasta que llega a un lugar en donde existe una pantalla de 40 o 40 y tantas pulgadas, porque la experiencia de usuario del consumo en la televisión principal no deja lugar a dudas en la elección. Sobre todo, y esta es una gran omisión del señor Hastings en su decálogo, porque normalmente en ese consumo concurrente la tableta o el teléfono no se está utilizando para el consumo del vídeo, se está utilizando para el uso de la red social vinculada al programa. Aspecto este que es muy importante porque probablemente es una de las bazas fundamentales diferenciales de las televisiones frente a los periódicos. Los periódicos, en su transformación, muchas comillas a esa palabra, a Internet, clonaron lo que ponían en papel en la web y así están sus modelos de negocio. Las televisiones radiodifundidas, o las de pago incluso, no hacen esto. Lo que hacen es aliarse con las redes sociales y favorecer el consumo síncrono. Aspecto este bastante importante. Las redes sociales tienen un efecto incremental sobre el consumo síncrono, por una razón bastante trivial, porque no tiene ningún sentido debatir en directo si no tengo la permanente convicción de que estoy consumiendo el contenido audiovisual al mismo tiempo que aquellos con quien lo comparto. Bastaría con ver que los récords de chats del año pasado están generalmente vinculados a programas que tenían ese tipo que tenían ya un importante share y que han sido también líderes en ser social. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de Masterchef. A final de la primavera, Masterchef en su peak hour tenía algo así como 4,5 o 5 millones de audiencia y llegó a tener 250.000 tweets, que eso ha sido desbordado ya en el otoño por otros programas. Pero para que veáis un poco también cuál es la correlación entre el consumo en red social, que es tan importante desde el punto de vista de la segunda y la tercera pantalla, y el consumo real del vídeo. Estamos hablando de una situación que ni siquiera alcanza el 10% del total del consumo. Hay una tendencia
que es, ya que hay una parte importante del consumidor que tiene tablets, que tiene smart phones, convertir esos dispositivos, y la idea es magnífica, en cierta forma de mando a distancia inteligente. Mis alumnos, hay alguno por aquí, me han oído hablar muchas veces en contra, bueno, en contra, sino sobre la obsolescencia del mando a distancia. El mando a distancia es un dispositivo que tiene más de 30 años y en el que básicamente están las mismas funciones que estaban hace 30 años. Cuando la televisión, que es el mecanismo sobre el que supuestamente opera, ha cambiado muchísimo. Por el camino, una parte importante de los usuarios han aprendido a utilizar ratones y, sin embargo, el mando a distancia sigue siendo un mando en el que se marcan los números. Eso está cambiando en gran medida con las televisiones inteligentes, en la medida en que en la pantalla de inicio aparecen un montón de apps, pero todavía una parte importante de la selección de los programas se realiza de la manera tradicional. Esta nueva modalidad de tablets y de smart TVs que interaccionan con las televisiones intenta superar ese paso. Pero, ay Dios mío, es que cada uno tiene el suyo. Aparece una solución de Samsung que vale para Samsung, aparece una solución de LG que vale para LG. Es decir, que mientras no se solucione la posibilidad de que haya una interoperabilidad universal, esta función, que a mí se me antoja muy atractiva, vivirá todavía una pequeña travesía del desierto. El señor Hastings anuncia una cosa con la que estoy de acuerdo. Es verdad, en las televisiones inteligentes hay una explosión de apps. Apps que ya vienen instaladas de serie. Basta comprar la televisión, ponerla en modo inicio y uno se encuentra con un montón de apps. Pero esa profusión de apps, igual que sucede en las tiendas de iTunes o de Android, tiene una desventaja. Es decir, tendrá que aparecer el mecanismo para seleccionarlas. Y ese mecanismo para seleccionarlas, de momento, es bastante inédito. Entre otras cosas, porque igual que en el caso de las tablets y los smartphones, como mandos a distancia, hay casi tantos estándares como fabricantes. Dice el señor Hastings que veremos el streaming 4K antes online que en televisión radiodifundida. Y yo me permito contraargumentarle al señor Hastings que con qué equipos y conexiones. Es verdad que 4K está ahí. Hay un artículo recientísimo de esta misma semana, del lunes, probablemente muchos de vosotros lo habéis leído en El País, que advertía de esto. Advertía del hecho de que solo conexiones con más de 50 gigabits y televisores muy especiales serán capaces de conseguir esto. Es decir, que ese wishful thinking del 4K en las televisiones requiere de unas condiciones de infraestructura ambientales que todavía no están al alcance de la mano de la mayor parte de los usuarios. Va a incrementarse las ventanas publicitarias, absolutamente de acuerdo. Yo trabajo muy cerca de personas, y no voy a dar nombres, que piensan que la televisión, la consecución de las audiencias no es un fin, es solo un medio. Es un medio para conseguir ¿qué? Impactos, por lo tanto poder vender la publicidad. Y desde ese punto de vista, en tanto que su negocio principal es vender publicidad, tengo para mí que nos podemos encontrar con la sorpresa de que esas nuevas ventanas publicitarias en realidad van a ser comercializadas por los mismos. Va a haber muy pocos nuevos entrantes. Si uno analiza en estos momentos la distribución de la publicidad en los medios, descubre la irresistible ascensión de la publicidad en Internet, pero que en términos porcentuales sigue estando por debajo de la televisión. Pero lo más importante, lo que hay detrás de esos números, no solo eso, es que el número de agentes que venden y compran publicidad en Internet es infinitamente superior al número de agentes que venden y compran publicidad en televisión. Este gráfico, o alguno que se le parezca, lo habéis visto mil veces. Internet crece fundamentalmente porque aumenta el consumo de vídeo en la red. El principal motor de las redes de Internet es el consumo online de vídeo. Eso es innegable. Y la proyección de las futuras redes, tanto fijas como móviles, está basada en este concepto. Pero, creer que de ese hecho solo van a sacar partido los nuevos entrantes es cuando menos un poco ingenuo.
muestra valen 2 botones. Los fenómenos que tiene el señor Hastings en su propia casa, que él mismo acepta como competidores, como puede ser Hulu. Hulu es una agrupación sindical de varias de las televisiones de cobertura federal en Estados Unidos, que ofrece una parte significativa del consumo de la televisión no lineal de los contenidos sindicados por sus propias televisiones, o YouView, que es el caso del Reino Unido, en donde en una colaboración virtuosa, las que a mí me gusta, entre la televisión pública y la televisión privada, hay una plataforma común para distribuir contenidos de consumo no lineal que previamente ha sido difundidos de forma lineal. Y dice el señor Hastings que la importancia de todo esto es que los nuevos entrantes vienen todos innovando. Le dice el señor Hastings que aunque está en un negocio muy innovador, no fue creado de manera innovadora. Netflix, para el que quiera recordarlo, nace como un negocio de los que los sajones llaman de brick and mortar. Nace como la distribución física de cintas de vídeo, ni siquiera de DVDs, de momento de cintas de vídeo. A mediados de los 90 se aprovecha de la gran calidad del servicio de correos de Estados Unidos y pone en marcha un servicio de distribución de películas de vídeo en formato cinta, que le da, fijaros si le da problemas, que pone en marcha incluso unas becas en las facultades de matemáticas americanas para que le identifiquen algoritmos que le permitan optimizar el stock de cintas de vídeo que tiene para atender la demanda, porque el problema no era tan trivial. Cuando aparecía un hit, todo el mundo quería consumirlo en las 3 primeras semanas, y era muy importante posicionarse, dimensionar el tamaño del stock. Es decir, que él viene de un negocio en el que había manipulación física del producto. Él se atribuye una cualidad, que es la de innovar, que sin duda lo ha conseguido. Ese negocio se transforma a lo largo de los últimos 10 años, y en estos momentos la distribución física para Netflix es absolutamente marginal, pero él viene de ese negocio. Y, por lo tanto, tendrá que pensar que cuando en tu entorno todo el mundo innova, los que están en ese negocio no se van a quedar atrás. Los incumbentes también innovan, y sobre todo los incumbentes, si no innovan, tienen capacidad económica para comprar a los innovadores. Cosa que no hace falta nada más que revisar la lista de las adquisiciones tecnológicas de cualquier revista especializada como para saber que una parte significativa de las startups más innovadoras son en alguna medida adquiridas después por dinosaurios. Es decir, que el asunto no está tan claro. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis visto televisión lineal en la última semana? Sí, televisión lineal, consumo normal de televisión, en la última semana. Bueno, ya está, vosotros mismos haced el juicio. Y vosotros supuestamente sois la vanguardia de los consumidores de contenidos audiovisuales. ¿Qué significa este gráfico? Que no tiene texto. Hay una disciplina en arqueología que se llama la estratigráfica, que no es ni más ni menos, como su propio nombre indica, que la idea de que los cortes del terreno permiten estudiar la evolución del tiempo mediante la sedimentación de distintas formas orgánicas o inorgánicas. Por ejemplo, en arqueología es muy interesante ver los cortes del terreno que hay si uno va a Roma al lado del Coliseo, porque casi se ven las distintas civilizaciones que ha habido en Roma. Hago esta analogía porque a mí me parece que estamos asistiendo a un fenómeno parecido a eso. No hay nada que sustituya las capas anteriores y todas ellas se superponen. Estamos hablando de un fenómeno esencialmente de coexistencia. Un fenómeno en el que tal vez merece la pena, ya que la jornada se llama Revolución, o Revolution TV, acudir al propio diccionario y coger una palabra parecida a la revolución, pero es con una letra menos, ¿no? Y ver algunas de las acepciones que le atribuye la academia y reflexionar sobre lo que hay en esas acepciones. Porque a lo mejor, en algún caso, estamos hablando más de cuestiones que tienen que ver con la segunda de las categorías que con la primera de las categorías. Así que, cuidado, porque a lo mejor el dinosaurio hoy está muerto, y esto es un
pequeño homenaje al cuento más corto del castellano que probablemente muchos de vosotros ya conocíais. Puede que algunos de los entrantes piensen que el dinosaurio está dormido, el dinosaurio está muriendo. Yo creo que el dinosaurio, cuando os despertéis, todo ya va a estar bien.